Hola fofucheros, en esta ocasión vamos a hacer este lindo regalo para el Día de las Madres de la artesana Iris Torres. Lo primero que vamos a hacer es imprimir estos patrones que están en su perfil de Facebook. Yo los saqué de ahí, de una de las publicaciones, y tenemos las partes del cuerpo, el letrero y hay otra hoja con todos los cabellos que podemos hacer. El link a su perfil lo voy a dejar en la cajita de descripción para que por favor la sigan. Iris es de Caracas, Venezuela. Saludos a todos en Venezuela. Y ella trabaja hace más de 20 años con las manualidades, principalmente en foamy y papel corrugado. Durante este tiempo trabajó 10 años en una revista de foamy de una reconocida editorial y también trabajó 2 años como una colaboradora y conductora de un programa de televisión llamado Aprendiendo a toda hora. Una vez ya tengamos todas las partes que queremos del muñequito que queremos, en este caso estoy haciendo a la mamá, lo que voy a asegurarme que corté las partes que necesito y que van a encajar unas a otras. Luego las vamos a pasar al foamy. Voy a utilizar una aguja para no ir a ensuciar el foamy. Mucha gente utiliza un lápiz, pero yo prefiero la aguja. Y vamos a cortar cada pieza. Una vez ya tengamos las piezas cortadas, las vamos a pegar. Voy a utilizar las dos cosas, la silicona caliente para las piezas grandes y voy a utilizar el pegamento instantáneo para las piezas pequeñas. Con tizas pastel o maquillaje vamos a colorear los cachetes. Y con un pintapuntos grueso y pintura acrílica negra vamos a pintar los ojos. Solo es necesario hacer 2 puntos. Mientras esperamos que los ojos se sequen, lo que vamos a hacer es pegar círculos blancos a cada una de las flores. Y vamos a pegar 5 de las flores a un palillo de madera. Cuando ya hayamos terminado las flores, vamos a pegar las hojas solamente a las que tienen el palillo. Y ya que los ojos están secos, vamos a hacer las luces con pintura acrílica blanca. Esta abejita no viene en los moldes, pero la vi en otra de sus versiones que me pareció extremadamente bonita. Ahí les dejo la foto y la voy a incluir en mi proyecto. El cuerpo es simplemente un huevito amarillo con unas tiras negras. Las alas de la abeja son 4 tiritas pegadas desde la punta y las vamos a pegar por detrás con la silicona caliente. Y las antenas son nuevamente tiritas. Voy a enrollar solamente la partecita de arriba. Las voy a pegar de modo que no queden parejas y las pegamos en la parte de atrás de la cabecita de la abeja. Y hacemos 2 puntos pequeños para los ojos. Para hacer el letrero vamos a colocar primero todas las letras en su posición para ver qué tanto foamy negro necesitamos. Y las vamos a pegar con pegamento instantáneo para que no se vaya a notar el pegamento. Y vamos a cortar todo alrededor dejando aproximadamente medio centímetro. Y para el letrero también le vamos a pegar un palillo en la parte de atrás. Para el cono corté un cuadro de 13 por 13 centímetros, asegurándome que quedara vertical, de modo que sea fácil enrollarlo. Y pegamos el borde con silicona caliente. Para pegar las piezas de foamy al cono voy a utilizar una bola de icopor de mis fofuchas. Pero también pueden utilizar cualquier espuma de floristería o cualquier pedazo de icopor. Voy a adicionar silicona caliente solo por el borde de la bola para que sea más fácil de termoformarla y quede inmediatamente pegada. También agregué un poquito de pegamento a la bola para que quede pegada en el cono y no se mueva. Y ahora vamos a empezar a pegar cada pieza de foamy, empezando primero con nuestra muñeca. Luego adicionamos el letrero y luego las flores.
La flor que teníamos adicional la vamos a pegar al frente del cono. Y la abejita la vamos a pegar encima del letrero hacia la parte izquierda. Y listo nuestro regalo para mamá. Muchas gracias a Iris por dejarme hacer tan bello proyecto. Y si alguno de ustedes quiere participar en Gente Creativa, se pueden comunicar conmigo a través de mis redes sociales. Muchas gracias, espero que dejen sus comentarios y que se suscriban al canal. Nos vemos en el próximo video.